Los eclipses, los famosos eclipses que ocurren en esta realidad, que han ocurrido todos estos años, la ciencia nos da una explicación supuestamente lógica, que por mucho tiempo yo la acepté, como todos, pero un día despiertas y ya no crees en los eclipses, porque un día descubres que estás dentro de un juego, que este mundo no es real, que estás dentro de una realidad simulada. Entonces todos tus paradigmas se caen, todas tus creencias se caen y ahora empiezas a juzgar todo. ¿Qué pasa? Están los eclipses. No sabemos de qué manera ocurren los eclipses. Hay datos curiosos que hay personas que han dicho que cuando ocurre un eclipse han visto un tercer planeta, un tercer disco, que han visto algo entre el medio de los dos que ha causado el eclipse o algo así. Lo que la gente dice que es el sol negro que está en el polo norte, que se ha atravesado y por eso ha generado el eclipse solar. Eso es para los conspiranoicos. La ciencia te da otras explicaciones y entonces está este grupo de personas terraglobistas ahora que no pueden aceptar que nosotros creamos que la Tierra es plana, justificando que es redonda por los eclipses. A saber qué carajos son los eclipses, a saber. O sea, nosotros estamos dentro de un juego. Al estar dentro de un juego estamos programados para no ver la realidad tal cual como es. Estamos programados para ver unos planetas cuando no son planetas. Estamos programados para ver ángeles cuando no son ángeles. Estamos programados para ver esta realidad. Estamos programados para verla así y no justificar más nada. O sea, es así y punto. Porque así la vemos. Así lo explicaron también en la serie Westworld. Estamos programados para ver las cosas como las vemos y no las vamos a ver con otros ojos, sino vamos a empezar, como no podemos ver con otros ojos, vamos a empezar a juzgar con otros ojos. A juzgar, a tener intuición. Entonces hoy me estaba preguntando, si estoy dentro de un juego, ya sé que estoy dentro de un juego, ¿qué función hacen los eclipses? ¿Qué función hacen? ¿Por qué están allí? ¿Por qué ocurren? ¿Qué función tienen legalmente los eclipses dentro de un juego? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué realmente es lo que está ocurriendo allí cuando hay un eclipse? Entonces, cuando uno se sienta y comienza a hacerse esas preguntas y se las repite una y otra vez, espera que pasen 5 minutos, vuelve y se las pregunta, al rato te llega la respuesta. A mí me sucede esa técnica, me funciona esa técnica. Pero ¿por qué existen los eclipses? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si esto es un juego, ¿cuál es la función? Entonces ahí te llega la información. Entonces, como ya había visto otra información de un señor que dijo que si ocurrían los famosos 3 días de oscuridad, que eso iba a ser un reseteo, un reinicio, que iban a resetear todo, íbamos a comenzar de nuevo. Entonces, hasta ese momento normal, almacené eso y ya. Él lo dijo así, o sea que los 3 días de oscuridad, los famosos 3 días de oscuridad que pensábamos que iba a ser nuestro despertar, nuestra salida, que íbamos a joder la matriz, que íbamos a desprogramarla, que era una salida para nosotros. O sea, yo andaba creyendo que los 3 días de oscuridad era cuando la humanidad se cansara de todo esto y colapse el sol y colapse la luna. Y entonces ahí era nuestra salida, porque se dice que se apagará el sol y la luna se tornará en sangre. Claro, y se tiene que tornar en sangre porque ahí lo que viven son puros draconianos. Entonces, después de eso yo juraba que era la salida. Entonces esta persona viene y te dice que no, que los 3 días de oscuridad son el reinicio, que eso es cuando reinicia la matriz y después de esos 3 días de oscuridad volveremos a una entropía, a una nueva realidad donde, no sé, estaremos en el año 1500 o estaremos en el año 1000 o estaremos en el año 2000 o estaremos en el año 2050, en fin, no se sabe después de esos 3 días de reseteo, de reinicio, en qué matriz, en qué línea de tiempo nos coloquen, es lo que él da a entender. Entonces, eso hasta ese momento, hasta ahí, hasta ahorita que están otra vez los terraglobistas con la pelea del eclipse, que los eclipses pues los eclipses existen y si los eclipses existen la Tierra es redonda, juro porque los eclipses existen y si existen la Tierra es redonda, punto final.
Y yo, verga, me tienes tú hasta el colmo. Entonces, pensando, yo, ¿qué son los eclipses? ¿Por qué están aquí dentro del juego? Entonces se me vino a la mente la frase que dijo el Señor, si hay 3 días de oscuridad es el reinicio. Y cuando hay oscuridad aquí, cuando hay un eclipse, entonces lo sumé, 2 más 2 es 4. Entonces sumé a vergas, si los eclipses, cuando hay eclipse, así oscurece, entonces ahí es donde están haciendo el reseteo. Porque aquí hacen reseteo por países, hacen reseteo por sectores, hacen reseteo por localidades, el famoso efecto Mandela. Entonces fíjense que cuando hay un eclipse, dice, la sombra va a pasar por España y va a correr hacia África y luego corre por el mar Oceánico y ahí se acaba. O la sombra va a pasar por los países de Latinoamérica, pasa por el oeste de Estados Unidos y luego se desapareció no sé dónde. Donde toque la sombra del eclipse es donde va a haber cambios, decía la gente, o cosas así, los conspiranoicos, ¿no? Entonces, ¿qué tal que justo por donde pase la sombra del famoso eclipse es donde están reseteando, cambiando la programación? Tal vez no en ese momento, pero ya están haciendo cambios. El famoso efecto Mandela. ¿Saben qué es el efecto Mandela? Borran información de un país completo. Por lo menos en África hay 3 líneas de tiempo que la gente recuerda del presidente Mandela. El efecto Mandela es en honor al presidente Mandela de allá de África, que cuando él murió, no estoy segura si en el año 2013, cuando él muere la gente empieza a recordar que él ya había muerto 2 veces. Unos recordaban que murió creo que de 20 años en la cárcel, en una línea de tiempo la mandaron aquí y él murió en la cárcel cuando tenía 10 o 20 años preso. En otra línea de tiempo, él no había muerto en el 2013, sino en el 2010, algo así. Entonces él no murió en el 2003, en otra línea de tiempo lanzaron que él murió en el 2010, cuando había muerto en el 2013, algo así es la cosa. Si estoy equivocada en la fecha, bueno, la cosa es así, que hay 3 líneas de tiempo que la gente recuerda, y justo cuando ocurrió la muerte de él, por tercera vez, la gente recordó las otras 2 veces. Entonces el famoso efecto Mandela, que la gente recuerda algo que no sucedió, que sí sucedió, pero en su cabeza, pero en esta ya no existe. Entonces, ¿qué tal que justo ahí, cuando están ocurriendo los eclipses, justo ahí, cuando va la bendita sombra, están programando? O cuando quieren enamorar la gente de un gobernante, como pasó aquí en Venezuela cuando la gente se enamoró de Chávez en el 98. Justo en esa época hubo un bendito eclipse, justo en esa época, yo me acuerdo. No sé si fue en el 97 o en el 98, pero en esa época, justo, la llegada de Chávez, un eclipse aquí en Venezuela. Y duró bien oscurito, duró sus horas. ¿Qué tal que justo ahí cuando hubo el eclipse aquí en Venezuela, que pasó la sombra por Venezuela y muchos países de Latinoamérica, ¡fum!, descargaron la información para que la gente se enamorara del presidente Chávez, presidente Hugo Rafael Chávez Frías? Y ahí metieron la programación de que enamoráramos de ese carajo y que amén a todo lo que él dijera. Y aquí estamos, justo ahí. ¿Qué tal que justo cuando ha habido los eclipses mandaron la nueva información de Trump para que la gente se enamorara de Trump, de QAnon y de todo ese verguero? Porque la gente no quería a Trump. Después que se sentó en la silla presidencial, la gente se enamoró de Trump y de QAnon. Y bueno, metieron información de que el carajo iba a acabar con el estado más negro, que iba a acabar con la pedofilia, que iba a resucitar a John Kennedy, que iba a acabar con las monarquías. Y bueno, nos quedamos. ¿Qué tal que justo cuando haya esos eclipses, justo ahí descargan toda esa programación loca de la mente colectiva? Justo ahí necesita hacer esos cambios colectivamente de masas, de países. Vamos a fregar a tal país, dice la IA, la inteligencia artificial. Necesito descargar esta información. Entonces llega y ¡fum! Viene en el próximo eclipse. Bueno, el próximo eclipse va a pasar la sombra por tales países y ahí voy a descargar la información. Porque es una oscuridad.
Cuando usted apaga su computadora, ¿cómo se ve adentro? Un eclipse, es apagar. Usted apagó la computadora y se apagó y prendió. ¿Cómo ven los componentes de su computadora eso adentro? ¿Cómo lo viven? Como un eclipse. A este eclipse duró 12 horas, porque usted tardó 12 horas en prender la computadora. A este eclipse duró 8 horas, porque usted tardó 8 horas en prender la computadora. A este eclipse duró 4 horas, porque usted tardó 4 horas en prender la computadora. ¿Cómo viven las partículas entre su computadora ese eclipse cuando usted apaga la computadora? Entonces aquí no es un apagado, sino es un mini reseteo, mini reset por sectores. Entonces, necesitan cambiar la conducta de la población o necesitan descargar una información en una población, en un país, necesita que cambien de opinión, de parecer. Bueno, en tal eclipse, en tal fecha, aprovechemos de una vez y ¡fum! Viene la descarga colectiva, el apagado, el reseteo. Esto es lo que ha estado ocurriendo con los eclipses, señores. Entonces, cuando hay un eclipse, por favor, ponerse su casquito de aluminio por donde vaya a pasar la sombra. Donde no esté la sombra, creo que no va a haber el reseteo. A cubrirse la cabeza para no ser reseteado en ese día o los próximos días. Por favor, suscríbete, dale me gusta, comparte. Entonces, piénsalo. ¿Qué son los eclipses dentro de un juego? ¿Qué función cumplen? Aparte de la información que dice la ciencia. ¿Qué representan ellos? Un eclipse, un apagado, un mini apagado. Por eso es que el efecto Mandela es por países, por sectores, por masas. Es justo por donde pasa esa sombra negra del eclipse, que es muy famosa, que la representan cuando hay un eclipse. Entonces piénsenlo porque está ocurriendo el efecto Mandela, está ocurriendo el reseteo, está ocurriendo los cambios de conducta, están mandando mandatarios que la gente se enamora de ellos y bueno, no es así. Tienes que enamorarte de ti mismo. Tienes que enamorarte de ti, no busques afuera, nadie va a cambiar nada este sistema, nosotros lo vamos a cambiar. Pero ningún gobierno, ningún presidente, ni nadie va a cambiar esto, solo nosotros lo vamos a cambiar. Entonces deja de estarte enamorando de sujetos, de personajes allí afuera. Entonces está atento a los eclipses y piénsalo y dime qué opinas de esto. ¿Qué opinas de esta nueva información de ver los eclipses como un reseteo dentro de este juego, dentro de esta matriz, dentro de este sistema? Tiene un poquito de lógica. Tiene un poquito de lógica después de saber que los 3 días de oscuridad no es nuestra salida, no es nuestro despertar, sino que es un reseteo, según la nueva información que van llegando y cómo la vamos analizando. Entonces piénsalo, ¿cuál es la función de los eclipses? Cuando Colón llegó supuestamente aquí en el año 1400, también hubo un eclipse. O sea, piénsalo y coméntalo.